Gracias, hermanos, por seguir visitando ese canal, que con mucho amor pues seguimos subiendo contenido con el fin de dar a conocer lo que es el plan de Dios para el hombre o el plan divino de las edades revelado en las Escrituras. De antemano, hermanos, pues quisiera disculparme si se llega a filtrar por ahí algún ruido, pues que sea un poco molesto, como el ladrar de algún perrito, pues cuando pasa algún camión ruidoso o cuando algún vecino hace algún arreglo en casa, pues se llega a filtrar porque pues estamos en casa, nosotros no grabamos en un estudio, nosotros pues realmente hacemos nuestro trabajo con lo que tenemos a la mano. El día de hoy, hermanos, vamos a estudiar el tema 3 o la lección número 3 de El plan de Dios para el hombre, 23 lecciones para el estudio de la Biblia en el hogar, editado por los estudiantes de la Biblia El Alba. Como pues recordamos, hermanos, ya llevamos dos videos. En el primero hablamos acerca de la creación del hombre, sobre la creación del hombre y bueno, ¿cuál es el propósito de la creación del hombre? En el segundo capítulo fue el comienzo del reinado de la muerte, cómo es que la muerte se extiende por la humanidad y en qué consiste la muerte. Ahora vamos a hablar acerca de la esperanza de la liberación, o sea, la esperanza de volver a la vida. Vamos a entrar en materia, hermanos, es la lección número 3, la esperanza de la liberación. Como en los videos anteriores, vamos a leer los párrafos, vamos a hacer algunos comentarios, leemos los textos bíblicos citados y al final vamos a contestar unas breves preguntas que nos permitirán ver si hemos captado el punto o los puntos que queríamos pues identificar con los párrafos. El párrafo número 1 dice: cuando Dios pronunció la sentencia de muerte sobre nuestros primeros padres, Él no los abandonó sin la esperanza de que en algún tiempo y de alguna manera la penalidad pudiera quitarse. Un rayo de esperanza debe notarse en la declaración que hizo Dios a la serpiente con respecto a una simiente venidera que le magullaría en la cabeza. Bien, vamos a leer, por favor, hermanos, Génesis capítulo 3 en el versículo número 15. Repito, es Génesis capítulo 3 en el versículo número 15. Vamos a estar utilizando, como en el video anterior, esta página que es Biblia Todo. Es una página creada por hermanos de otras confesiones religiosas evangélicas, pero es un muy buen portal para el estudio de la Biblia en general. Vamos a leer, por favor, Génesis 3:15, que dice: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Luego menciona la Septuaginta. Enemistad pondré entre ti y la mujer y entre tu simiente entre la simiente tuya y entre la simiente de ella. Te quebrantará la cabeza y tú le quebrantarás el calcañar. Repito, hermanos, es la Biblia Reina Valera de 1960 y la Septuaginta al español. Bien, hermanos, vamos a regresar a nuestro párrafo que nos dice lo siguiente. O el punto de este texto era entender que Jehová no abandonó a la humanidad sin ninguna esperanza. Aquí Jehová hace una promesa de que habría dos simientes o dos descendencias, una que vendría por parte de la mujer, o sea, sería de la humanidad prácticamente, y otra que sería la simiente de Satanás. O sea, serían dos simientes o dos descendencias, dos linajes que estarían en un pleito perpetuo, que estarían siendo antagonistas siempre. No habría, pues, prácticamente alguna comunión entre ellos en ningún momento, sino que siempre habría pleito. Pero Jehová también menciona en esta sentencia a la serpiente, que recordemos que no le está hablando a este animalito, una serpiente literalmente. A quien le está hablando Jehová en ese momento es a Satanás o el diablo o a este ángel caído, este ángel que quiso alzarse como un dios en contra de Jehová. Le está hablando a este ser Jehová en ese momento, representado en esta serpiente, en ese pequeño animalito. Entonces,
A él se le dice que la simiente de la mujer le aplastará o le quebrantará la cabeza, pero que él sí llegará a hacerle un daño a la simiente de la mujer, pues también dice quebrantándole el calcañar o el talón. Entonces hay que entender esas palabras. Si nosotros recibimos un daño en el talón, ciertamente es algo doloroso, pero no es algo que nos pueda matar. No es un órgano que realmente sea, pues sí es importante, pero no es vital para que podamos seguir viviendo, desempeñándonos. De hecho, aunque nos quedáramos cojos, pues tenemos la otra pierna y tendríamos un bastón. O sea, sí es algo doloroso, pero no es algo letal. Sin embargo, la simiente de la mujer sí se dice que iba a quebrantarle la cabeza. Si nosotros nos rompemos la cabeza, pues nos vamos a morir, ¿no? O si nos aplastan la cabeza, como viene también traducido en otras Biblias, pues es una sentencia de muerte. Nadie puede vivir sin cabeza. Todas las funciones motoras, las funciones cognitivas, todas las funciones que tenemos en nuestro organismo se llevan a cabo mediante el cerebro que se encuentra en la cabeza. Entonces, bueno, eso es lo que dice Génesis 3:15. Vamos a pasar al siguiente párrafo. Bien, hermanos, dice, no podemos suponer que Adán y Eva entendieron claramente las implicaciones de la declaración de Dios acerca de la simiente de la mujer, pero parece que recibieron alguna esperanza por ella, ya que cuando nació su primer hijo Caín, Eva dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Bien, vamos a entender también este párrafo. Vamos a leer, por favor, hermanos, Génesis capítulo 4 en el versículo número 1. Génesis 4, versículo número 1. Es importante, hermanos, que también ustedes puedan seguir la lectura en su propio ejemplar de la Biblia, cualquiera que sea la versión, para que también puedan ir comparando los textos. Bien, Génesis 4:1 menciona, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Esto nos lo dice la Reina Valera de 1960. Por la declaración de Eva, nosotros podemos deducir o entender, o en nuestra interpretación entendemos como estudiantes de la Biblia, que muy probablemente Eva creyó que su hijo era la descendencia que iba a aplastarle la cabeza a Satanás. Porque Eva dijo, por voluntad de Jehová he parido o he concebido a un varón. Entonces, pues bueno, para Eva era muy real esta promesa de Jehová. O sea, Eva tenía esperanza en la descendencia. Eso es algo que no debemos de perder también de vista. O sea, Eva, por sus palabras, da a entender que tenía esperanzas también en la descendencia y que en algún momento todo lo que estaba sucediendo se iba a corregir. A la luz de las promesas subsiguientes, dice el párrafo 3, a la luz de las promesas subsiguientes de Dios, está claro ahora que la declaración de Dios acerca de una simiente que magullaría la cabeza de la serpiente realmente significa que al debido tiempo de Dios, Adán y su raza serían o serán liberados de la gobernación de Satanás, del pecado y de la muerte. Esto significa que se cumplirá el propósito original de Dios en la creación del hombre y la tierra se hará un paraíso enorme, poblado por la prole redimida y restaurada de Adán y de Eva. Bien, vamos a entender algo muy importante, hermanos. Espero acordarme del texto. Entonces, pues yo les pido pues paciencia si no es así, pero si me parece bien, aunque no viene citado aquí, es Isaías capítulo 55, versículo 11. Si no, pues bueno, se los dejaría en la caja de los comentarios de no estar correcta la cita, pero parece ser que sí. Jehová dice esto en Isaías 55:11. Así será mi palabra que sale de mi boca.
No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para la que la envíe. ¿Qué tiene que ver esto, hermanos, con nuestro párrafo? Jehová tuvo un propósito original. Como dice aquí, el propósito original de Dios en la creación del hombre. ¿Cuál fue? Bueno, lo vimos en el primer video de este estudio, en la primera lección, que Jehová creó al hombre con el fin de que pudiera poblar la tierra y pues sojuzgarla y reinar sobre la creación animal y sobre todo vigilar y cuidar y hacer crecer ese paraíso y llenar la tierra con ese paraíso que comenzó en Edén. Jehová tuvo un propósito original. Si Jehová dejara a medias ese propósito, estaríamos hablando de un Dios que no puede cumplir su voluntad, que fue interferida su voluntad y que le echaron a perder a Jehová su propósito original y que no pudo corregirlo. Pero Isaías nos dice algo muy importante, que nada de lo que sale de la boca de Jehová regresa a él sin haber cumplido el propósito con lo cual salió esa palabra. O sea, lo que Jehová dice, Jehová lo cumple. Entonces, de acuerdo con esta información o con este pensamiento, podemos ya comprender el párrafo. Si Jehová se había propuesto esto desde la creación del hombre, que la tierra se hiciera un paraíso enorme y poblado por la prole redimida y restaurada de Adán y Eva, como lo dice la Biblia, entonces estas palabras que se dieron a la serpiente son una luz, una esperanza de que Jehová al debido tiempo restauraría a la humanidad del pecado y de la muerte. Vamos a leer los textos citados por nuestros hermanos de la Asociación de los Estudiantes de la Biblia El Alba. Vamos a ver Apocalipsis 20, 1 a 3. Repito, el libro de Apocalipsis, que es el último libro de la Biblia, en el capítulo número 20, versículos 1 a 3. Dice lo siguiente: y vi un ángel descender del cielo teniendo la llave del abismo y cadena grande en su mano, y apoderóse del dragón, la serpiente, la antigua, que es el diablo y Satán, y ligóle por 1000 años, y lanzóle en el abismo, y cerró y selló por encima de él, para que no seduzca ya a las gentes, hasta que se cumplan los 1000 años. Después de esto, necesario es que se le suelte por poco tiempo. Eso nos lo dice la Biblia Septuaginta al español. Bien, entonces aquí vemos algo muy importante, que al debido tiempo serían liberados los humanos del gobierno de Satanás. Aquí nos dice la Biblia Septuaginta en el versículo 3 que será lanzado al abismo y cerrado y sellado, o sea, sin poder salir de ahí a Satanás. En este abismo simbólico será encerrado para que no pueda seducir a las gentes, lo cual también se puede traducir como lo dice la Biblia Reina Valera, no puede engañar más a las naciones, o sea, la gente no es, cuando dice gentes no se refiere a un grupito, sino a las gentes que llenan la tierra, o sea, a las naciones, ¿no? A todos los pueblos. Con eso se refiere la palabra gentes. Entonces, bueno, eso es lo que dice la Biblia aquí en Apocalipsis 20 del 1 al 3. Vamos a ver primero los Corintios 15, 25, 26. Repito, primera los Corintios 15, en los versículos 25 y 26. Dice lo siguiente en la Reina Valera: porque preciso es que él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. O sea, Jesús viene a desbaratar las obras de Satanás. Lo encierra y posteriormente el último enemigo a vencer es la muerte. O sea, en algún momento Jesús destruirá inclusive a la muerte porque es un enemigo que tenemos todos en común y que tenemos que vencer.
Bien, entonces eso es lo que nos dice aquí la escritura. Vamos a leer, por favor, nuevamente en el Apocalipsis 21, en el versículo 4, vamos a leer Apocalipsis 21, versículo número 4, que es la última cita que viene en este párrafo. Apocalipsis capítulo 21, en el versículo número 4. Dice lo siguiente en la versión Septuaginta al español. Y enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, y la muerte no será ya, ni lloro, ni clamor, ni trabajo, no será ya, pues lo primero se fue. Podemos leerlo igual de la Reina Valera de 1960, que dice lo siguiente, y enjugará. Enjugar, hermanos, significa limpiar. Por si no tenemos esa palabra en contexto, significa limpiar. Y limpiará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Entonces, vemos en la promesa, hermanos, que Jehová ya tenía el, el cómo restaurar las cosas, ¿no? Cómo corregir el pecado de Adán y las consecuencias tan nefastas que iba a tener sobre la humanidad. Entonces, esto lo vemos en la primera profecía. De hecho, si nosotros nos damos cuenta, Génesis 3:15 es la primera profecía que Jehová nos menciona en las Escrituras. Bien, vamos a continuar con el párrafo número 4. Dice, aproximadamente 2000 años después de la caída del hombre en el pecado y la muerte, Dios hizo una promesa a Abraham, a quien se le dio más tarde el nombre de Abraham, que por él y por su simiente todas las familias de la tierra serían bendecidas. Génesis 12:3. Luego, cuando Abraham probó su mérito al demostrar su buena voluntad de obedecer al Señor, al ofrecer en sacrificio a su hijo Isaac, Dios confirmó esta promesa por su juramento. Bien, vamos a entender este párrafo, hermanos. Dios, por su voluntad, como una forma de promesa, como una prenda de que Él iba a bendecir a Abraham, le cambia el nombre de Abraham a Abraham, como una forma de reiterar su promesa. Y bueno, ¿cuál fue la promesa que se le hizo a Abraham? Es prácticamente como una secuencia de lo que se vio en Génesis 3:15. En Génesis 3:15 hablamos de una descendencia que iba a aplastar a la serpiente, pero Jehová empezó a hablar nuevamente de la descendencia, pero con otras características, y se le volvió a hacer la promesa a Abraham, o sea, la línea pasó de Eva llegando hasta Abraham. Es como una línea genealógica que se va desarrollando y Dios va dirigiendo esa descendencia por una línea genealógica. Entonces, esa descendencia pasa de Eva por varios de sus hijos hasta que llega Abraham. Vamos a ver, por favor, Génesis 12:13 para poder entender este texto. Génesis capítulo 12, versículo número 13. Dice lo siguiente, hermanos, en la versión Reina Valera de 1960. Ahora pues, vuelvo a revisar el texto, hermanos, creo que me equivoqué, es Génesis 13, perdón, capítulo 12, versículo 13. Estaba leyendo yo el 13. Bien, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Vamos a ver cómo lo traduce la Biblia Septuaginta, hermanos, y dice, bendeciré a los que te bendicen y a los que te maldicen, maldeciré, y benditas serán en ti todas las tribus de la tierra. Bien, hermanos, entonces cuando dice familias de la tierra o tribus de la tierra se refiere a toda la gente. Es importante entender, hermanos, que hasta la fecha, hasta el día de hoy, jamás todas las naciones de la tierra han sido bendecidas por Jehová. Entonces esta profecía aún no se cumple, pero es una promesa hecha a Abraham que mediante su simiente o su descendencia serían benditas
todas las tribus o todas las familias de la tierra. Posteriormente Jehová prueba a Abraham pidiéndole que sacrifique a su hijo Isaac, lo cual no sucedió. Para aquellos que no han leído este relato bíblico en el Génesis, no sucedió y Jehová jamás quiso realmente que Abraham sacrificara a Isaac. Solamente se utilizó como un símbolo para probar que él era una persona correcta y que amaba a Jehová. Inclusive que Isaac amaba a Jehová y confiaba tanto en su padre Abraham como en Jehová, porque ellos sabían que Jehová podía levantarlo de entre los muertos. Pero antes de que consumara el acto del sacrificio a Abraham, un ángel se le aparece y le dice: detente, has probado que eres fiel. Y entonces recibe nuevamente una confirmación de la promesa de que por medio de su descendencia serían benditas todas las naciones de la tierra. Eso es solo para entrar un poco en contexto. No sacrificó a Isaac y tampoco era el punto. Esto prefiguró también cómo Jehová también estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo, que es Jesucristo. O sea, el tipo y el antitipo. En este caso, Abraham es el tipo, Jehová es el antitipo, Isaac es el tipo y Jesús es el antitipo. Y bueno, ese sacrificio, pues iba a ser un sacrificio a Jehová. Este fue un sacrificio por el mundo entero. Entonces, vamos a ver, por favor, nuevamente en Génesis, ahora en el capítulo 22, versículos 15 a 18. Entonces, es Génesis capítulo 22, 15 a 18. Bien, hermanos, vamos a leerlo de la Reina Valera y dice: y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste mi voz. Vamos a leer este 18 en la Biblia Septuaginta al español y dice: y serán benditas en tu simiente todas las gentes de la tierra por esto, porque obedeciste mi voz. Bien, hermanos, pues aquí vemos algo muy importante. Esta promesa que se le hace a Eva sobre la descendencia se le reitera a uno de sus descendientes, que fue Abraham. Entonces, la línea sigue y pues obviamente esta descendencia continúa. Sin embargo, esta descendencia fue un misterio por muchos años, por milenios, por siglos dentro del cristianismo también. No siempre se logró identificar cuál era esta descendencia. Vamos a entender esto mismo, por favor, hermanos, en el siguiente párrafo que habla acerca de el Nuevo Testamento y cómo identificamos a la descendencia ya más adelante en el Nuevo Testamento. Bien, en el Nuevo Testamento, la simiente prometida a Abraham se identifica como Cristo. Bien, esto quisiera hacer aquí un pequeño paréntesis. O sea, la descendencia no se salta desde Abraham hasta Jesucristo. O sea, pasa por la tribu de Judá, pasa también se le promete, o bueno, viene también por medio de la línea del rey David, y entonces empieza esta línea genealógica. Pero no podemos detallarla totalmente en un estudio porque sería un estudio enorme, pero sí es importante que ustedes puedan irlo estudiando en casa, cómo es que se fue desarrollando esta línea. Pero lo que sí les puedo comentar ahorita es que ya en el Nuevo Testamento, o sea, esta descendencia o esta simiente prometida a Abraham, como dice el párrafo, se identifica como Cristo. Sigue diciendo el párrafo: además, se ofrece la explicación adicional que aquellos que siguen los pasos de Cristo estarán asociados con él como la simiente prometida. Vamos a leer, por favor, hermanos, algunos textos
para poder comprender este párrafo, porque es muy importante entender quién es la simiente y quién la compone, porque esto también es parte del por qué nosotros hoy somos cristianos y qué papel cumplimos dentro del propósito de Jehová en el plan divino de las edades, en este plan de salvación. Vamos a leer, por favor, Génesis 3, 8 y 16. Perdón, es Gálatas. Gálatas 3, 8 y 16. Gálatas es de las casi últimas libros y está dentro de las cartas de Pablo en el Nuevo Testamento. Vamos a leer entonces Gálatas capítulo 3, versículo 8 y 16. Vamos a leerlo de la Biblia Reina Valera de 1960 y dice: y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Vamos a leer ahora el 16, por favor, hermanos, que dice: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, no dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Lo voy a sombrear aquí. Pues aquí nos habla el apóstol Pablo de que la simiente de Abraham la identifica directamente con Cristo. En resumen, la descendencia de Abraham es Cristo. Vamos a seguir leyendo ahora aquí en Gálatas, igual en el capítulo 3, pero ahora en los versículos 27 a 29. Dice en la Biblia Reina Valera. Vamos a leer desde el 26, de hecho. Dice: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois en Cristo Jesús, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Bien, entonces aquí que dice: por la fe ya somos hijos de Dios. Y si somos hijos, pues dice otro texto, y si hijos herederos, ¿no? Somos parte de la descendencia por la fe en Cristo Jesús. Por eso quise leer yo un poquito atrás. La fe en Cristo Jesús es la que nos hace ser hijos de Dios, por lo tanto herederos. Y si somos herederos, somos parte de esa simiente de Abraham, ese linaje de Abraham. Otro texto también dice, no lo vamos a leer, hermanos, pero voy a procurar dejarlo en la caja de los comentarios. Pero otro texto que Pablo también dice es que Jesús es la cabeza de la iglesia y nosotros somos el cuerpo de Cristo, pero Cristo somos nosotros como un conjunto. Jesús es Jesucristo, es la cabeza, es el que manda todo el cuerpo, mientras que nosotros solo somos el cuerpo de Cristo, pero el Cristo pues somos todos prácticamente los que seamos cristianos consagrados, los que estemos haciendo realmente nuestra labor como debe de ser, pues somos parte del cuerpo de Cristo. Esa es la aspiración de la iglesia, ser parte del cuerpo de Cristo. Ser cristiano significa aceptar a Jesús como su cabeza y en automático, si aceptamos a Jesús como cabeza, nos convertimos en parte del cuerpo de Cristo. Y si somos parte de ese cuerpo, entonces hemos sido bautizados en Cristo y revestidos de Cristo. O sea, nosotros también somos Cristo. Ya no hay ungido, ya no hay judío, ni griego, ni esclavo, ni libre. O sea, ya no hay divisiones porque todos somos uno en Cristo. Y como dice aquí, somos herederos y linaje de Abraham, herederos de la promesa. ¿Cuál fue esa promesa? Ya la estuvimos estudiando, que mediante la descendencia de Abraham, todas las familias de la tierra serían bendecidas. Creo que queda claro, hermanos, ese texto y estos párrafos. Vamos a seguir leyendo el penúltimo párrafo que dice: fue debido al gran amor de Dios
por sus criaturas humanas, que a pesar de que previó que le desobedecerían, él, por medio de Cristo, hizo la provisión de liberarlos de la penalidad de la muerte. El plan de Dios para la liberación de la humanidad de la muerte mediante Cristo está en la misma base de la condena de toda la raza humana que por un solo hombre. Todos perdieron la vida por causa de Adán y todos tendrán la misma oportunidad de recobrar la vida por medio de Cristo. Vamos a leer algunos párrafos algunos textos para entender este párrafo. Vamos a leer, por favor, Juan 3:16. Vamos a leer en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, en el versículo número 16. Es Juan, o el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo número 16. Dice de la siguiente manera. Vamos a leerlo, por favor, de la Biblia Reina Valera. Creo que moví las Biblias ya no son las mismas, ¿verdad, hermanos? Déjenme encontrar, por favor, rápidamente la Biblia Septuaginta. Creo que ya no encontré la Biblia Septuaginta. Por aquí debe de estar, no está muy lejos. Aquí está la Septuaginta al español. Y pues vamos a buscar de este lado. Pues parece ser más bien que tengo aquí ya un comentario bíblico, pero vamos a buscarlo vamos a estarlo leyendo ya directamente de la Septuaginta, hermanos. Juan 3:16 dice lo siguiente: pues así ha amado Dios al mundo, que a su Hijo unigénito ha dado para que todo el que creyere en él no perezca, sino tenga vida eterna. Vamos a leer también el 17 que dice que no ha enviado Dios el Hijo al mundo para que juzgue al mundo, sino para que se salve por medio de él. Entonces, es importante entender este texto, hermanos, porque Jehová no envió a Jesús para condenar al mundo. De hecho, hay un punto muy importante. Las Biblias traducen este texto como ¿cómo les explico? Como condenar. La palabra que utilizan: no envió Dios a su Hijo al mundo para condenarlo, pero ahí no dice condenar, lo que dice es juzgar. Y Jesús ni siquiera vino a juzgarnos, o sea, ni siquiera estamos hablando de una sentencia después de un juicio, porque primero es un juicio y al final de un juicio viene una condena. Entonces Jesús no vino, o sea, no, porque al decir que no vino a condenar significa que ya lo juzgó, pero ni siquiera pasó el hecho del juicio, o sea, ni siquiera hay condena porque no hubo juicio. O sea, dice la Biblia, originalmente, por eso la Biblia Septuaginta lo pone así: no vino a juzgar, sino a que se salvara la humanidad mediante él. Vamos a leerlo, si gustan, hermanos, de otra versión. Tenemos aquí, por ejemplo, la Reina Valera de 1960, otra vez, y nos dice aquí en los versículos 16 y 17: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo el que cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Pero la palabra aquí no es condenar, es juzgar. Jesús no es que no haya venido a condenar, ni siquiera vino a juzgar al mundo, vino a salvarlo. Vamos a regresar a nuestro párrafo, hermanos. Entonces, aquí Dios hizo o previó, o sea, diseñó un plan en caso de la desobediencia. En caso de que hubiera desobediencia, entonces Jehová ya tenía un plan a seguir para que se pudiera cumplir su propósito original, que era que el hombre pues pudiera vivir en el paraíso en la tierra, porque ese era el plan original y se tiene que cumplir, porque Isaías 55:11 así nos lo hace ver, que nada que sale de la boca de Jehová regresa a él sin resultados. Si él dijo que habría una raza humana perfecta en la tierra, así tiene que ser. No puede Jehová mentir, ni tampoco es un hombre para arrepentirse o echarse hacia atrás en sus propios planes.
Él lo que dice se tiene que cumplir. ¿Qué fe podríamos tener en un Dios que no puede cumplir con lo que él esperaba? Sería un Dios que no podría cumplir con su propia palabra. Entonces, eso no puede ser jamás, hermanos. Jehová es un Dios santo, es un Dios todopoderoso y que va a cumplir su voluntad, sea como sea. Entonces, Jehová ya había diseñado un plan para poder ayudar a la humanidad, para poder vivir eternamente en la tierra. O sea, ese es el plan original de Dios. Entonces, ese plan, hermanos, pues viene en la persona de Cristo. Jesucristo es el que, en el que se va a cumplir todas estas promesas. Él es la descendencia prometida, es la parte principal de la descendencia, ¿no? Él es la cabeza del Cristo. Y mediante él hizo la provisión para liberarlos de la penalidad de la muerte, mediante su sacrificio. En ese caso, como nos dice el párrafo, el plan de Dios para la liberación de la humanidad de la muerte está en Cristo, está en la base de esa condena que se le dio de muerte a la humanidad, que habría una descendencia que lucharía contra la serpiente, que lucharía incluso hasta matar a la serpiente, hasta aplastarle la cabeza. Entonces, esa descendencia, hermanos, es la que también se le promete a Abraham, es la que Pablo identifica con Jesús y con la iglesia. La iglesia es parte de esa descendencia que aplastará las obras de Satanás y también pondrá fin a todas sus fechorías sobre esta tierra. Dice el párrafo, todos perdieron la vida por causa de Adán y todos tendrán la misma oportunidad de recobrar la vida por medio de Cristo. Vamos a leer, por favor, primero a los Corintios capítulo 15, versículo 21 a 22. Es muy importante, hermanos, que podamos analizar estas declaraciones bíblicas, porque involucran muchas situaciones, hermanos. Vamos a leerlo, por favor, que es vamos a ver si puedo nuevamente recobrar lo que yo tenía aquí. Creo que ya, hermanos, vamos a leer, por favor. Entonces, como les decía, primera los Corintios 15, 21, 22. Primera los Corintios 15, 21, 22. Ya tenemos nuevamente varias Biblias aquí. Vamos a buscar nuevamente la Biblia Septuaginta al español. Entonces vamos a buscar aquí el capítulo 15 y ahora sí los versículos 21 a 22. Dice en la Reina Valera de 1960, por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Vamos a ver cómo lo traduce la Biblia Septuaginta. Dice, porque después que por un hombre la muerte, también por hombre resurrección de muertos. Pues así como en Adán todos mueren, así también en el Cristo todos serán vivificados. Les recuerdo, hermanos, que la Biblia Septuaginta trata de no parafrasear la Biblia, o sea, el texto original canónico. Trata de encajar las palabras sin necesidad de ponerle palabras de apoyo. Muchas Biblias, pues sí, son un poco parafraseadas, pero esta intenta no hacerlo, sino utilizar las palabras originales y acomodarlas en el idioma pues al que se está vertiendo la traducción. Pero aquí es importante entender lo que dicen las dos traducciones. Dice que la muerte entró por un hombre. ¿Quién es este hombre? Pues Adán, como ya lo vimos. Y también por un hombre habrá una resurrección de los muertos. Aquí no dice de unos cuantos o de unos poquitos, sino dice de los muertos. En el versículo número 22 dice en la Reina Valera, porque así como en Adán todos mueren, y aquí vamos a detenernos. Aquí está haciendo una comparación. En Adán todos mueren. Hasta la fecha, pues no conocemos a ningún ser humano que pueda evitar la muerte. Aquí dice que toda la descendencia de Adán muere. Y ciertamente lo más seguro que tenemos en esta vida es la muerte.
Seamos ricos, pobres, jóvenes, seamos viejos, seamos de la condición que seamos, todos tenemos que morir. Tarde o temprano, la muerte es nuestro fin actual, ¿no? Es lo que nos tenemos, a donde todos tenemos que llegar. Sin embargo, aquí también dice algo muy importante, así como en Adán todos estamos muriendo, en Cristo, o sea, en Cristo Jesús o en Cristo Iglesia, ahí sería cuestión de checarlo, dice todos serán vivificados, pero es Cristo. Jesucristo, en Cristo Jesús todos son vivificados, pero la palabra clave es todos. Las dos Biblias utilizan la palabra todos. Todos, así como todos mueren, todos serán vivificados. O sea, por un hombre murieron, por un hombre regresan. Todos, hermanos. La Biblia cuando habla de la resurrección no habla de que vaya a resucitar solo una persona, ¿sí? O que vaya a resucitar solamente los que creyeron en Cristo, sino que Cristo vino y pagó el precio del pecado de Adán y de toda su posteridad, de toda la humanidad, y todos tienen que regresar a la vida. Obviamente eso no significa, hermanos, tampoco queremos que se entienda de esta manera, que ya una vez que resuciten, pues ya son salvos para siempre. No, el día del juicio para todos los resucitados abarca 1000 años y será ese el día del juicio. Para Jehová un día son como 1000 años y Jesús va a reinar 1000 años. La iglesia reinará 1000 años. Entonces ahí es el tema, la iglesia y con Jesucristo a la cabeza, que es la parte principal del reino, Jesucristo, pues bueno, reinarán por 1000 años para llevar a esa humanidad a la perfección, para que puedan tomar una decisión sensata de servir a Dios y de hacer lo que es correcto. Tendrán una oportunidad nuevamente, hermanos, de, bueno, yo le llamo la segunda oportunidad, porque tendrán una segunda oportunidad de poder demostrar que se arrepienten de sus pecados y que quieren cambiar y pues realmente ajustarse a las nuevas reglas que se darán de parte de Dios en ese entonces, en el milenio. Y pues bueno, ganarse la vida eterna, todos los humanos que resuciten, pero aquellos que no quieran, pues como dice la Biblia, una vez que han conocido la verdad, que pues se han probado todas las glorias y los poderes del reino venidero, y aún así no quieren cambiar, pues ya no hay más sacrificio para ellos. Y la Biblia habla de una muerte segunda, de la cual ya no se sale, porque Cristo pagó únicamente con su rescate el rescate de esta primera muerte, o sea, de esta muerte adámica, pero una vez que en el milenio alguien muera, pues ya es porque ellos así lo quisieron. Esa gente tendrá una oportunidad como la tuvo Adán, serán perfectos, tendrán un conocimiento perfecto, porque ahorita ninguna iglesia tiene un conocimiento perfecto y tampoco nosotros no vamos a ser arrogantes al creer que tenemos un conocimiento exacto de la palabra. La Biblia no nos dice que vayamos a ser salvos por eso, pero sí tenemos el conocimiento suficiente para poder cumplir nuestra consagración como iglesia y poder alcanzar el alto llamado celestial, pero en ningún momento creemos tener la verdad absoluta. Esa la sabremos probablemente hasta el milenio, hermanos, junto con toda la humanidad. Entonces, ahorita, pues lo que tenemos es para poder cumplir esta consagración a la cual hemos sido llamados mediante Cristo. Pero una vez, hermanos, en el milenio, pues nosotros habremos pagado ese mérito, bueno, habremos alcanzado el mérito celestial, pero la humanidad tendrá una segunda oportunidad para poder demostrarlo. Si fallan, pues se enfrentarán a la segunda muerte, de la cual ya no hay retorno, ya no habrá más resurrección. Es la última muerte y la final. La humanidad, como les comento, tendrá una oportunidad de conocer la verdad, de ser perfectos, tendrán esa oportunidad de Adán y Eva, más una adicional, hermanos, que es que, pues nosotros tenemos la experiencia, hermanos, la experiencia prácticamente de lo que es el pecado, de lo que es la muerte, ¿no? De lo que causó el pecado en toda la humanidad y todos los estragos tan horribles que hizo en nosotros el pecado,
tantas muertes, tantas guerras, tanto sufrimiento. Entonces, si la gente decide continuar en ese derrotero de iniquidad, pues no habrá lugar en el universo para ellos, porque ya no habrá lugar para estas cosas nuevamente en el universo. Entonces, eso es lo que podemos ver, o sea, va a haber una resurrección general, una resurrección total de los muertos, pero eso no significa que ya hayan pasado la prueba y que Dios haya tenido a bien mantenerlos vivos a la fuerza, porque Dios no nos fuerza nada. Si ellos no quieren, pues podrán tomar la decisión de pues ir a la muerte segunda. Bien, vamos a leer, por favor, un poco más de este párrafo que estábamos leyendo. Pues bueno, la descendencia que es Cristo, pues es la base para la redención del hombre, o sea, para poder resucitar nuevamente. Entonces, Jesucristo es la cabeza de la iglesia y es el que pagó el rescate por la humanidad y por el cual podremos regresar todos a la vida. Otro texto, hermanos, que me viene a mente, si mal no recuerdo, es Juan capítulo 5 en el versículo 28 y 29, me parece, es Juan 5, 28 y 29. Dice aquí: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Vamos a leer, por favor, este mismo eh, versículo en la Biblia Septuaginta y dice: los, y saldrán fuera los que lo bueno han hecho y a resurrección de vida. Perdón, nuevamente lo leo. Y saldrán fuera los que lo bueno han hecho a resurrección de vida, los que lo malo han hecho a resurrección de juicio. Aquí es muy importante nuevamente entender este punto. Los resucitados entran a resurrección de juicio. De hecho, la palabra correcta es crisis, que es una palabra que utiliza aquí el evangelista y es crisis del griego, viene del griego, que significa lo mismo que en español crisis. O sea, una crisis es cuando alguien entra en crisis, o sea, no sabe qué decisión tomar. Es un momento en que uno tiene que tomar una decisión y pues sí, podría tomarse como que pues hasta ese momento tienen que tomar una decisión porque serán juzgados, pero es una mala traducción creer que están resucitando para una condenación, o sea, apenas están en una crisis o se les va a entablar un juicio, no una condenación. Para que se levanten a condenaciones porque ya fueron juzgados y no, van a levantarse para ser juzgados en el milenio, de acuerdo a lo que hagan en ese momento del milenio. Serán juzgados, o sea, tendrán su momento de crisis ahí, tendrán que tomar decisiones cruciales para poder continuar con vida. Pero lo importante es que dice que en el versículo 28 dice: cuando todos, y dice nuevamente, todos los que están en los sepulcros oirán su voz y saldrán, ya sea a resurrección de vida, que son los muertos en Cristo, y los que no estuvieron muertos en Cristo, o sea, no tuvieron fe en Él, pues resucitarán para su resurrección de crisis o de juicio, pero no de condenación. Pero la palabra aquí importante es que todos saldrán, igual como lo dice Corintios. Vamos a leer el último párrafo, hermanos. Hay muchas promesas en la Biblia para asegurarnos que cuando el plan divino para la liberación de la humanidad del pecado y de la muerte esté completo, no habrá más enfermedades, dolor o muerte, que la alegría reemplazará el dolor y que limpiará todas las lágrimas. Esta liberación de la humanidad del pecado y de la muerte incluirá el despertar de aquellos que hayan muerto. Todos estos han sido rescatados por Jesús y serán restaurados a la vida. Vamos a leer, por favor, ahora en el libro de Isaías, en el capítulo número 25, hermanos. Repito, Isaías capítulo 25, en los versículos 8 y 9, que dice lo siguiente:
En la Biblia, Reina Valera dice, destruirá la muerte para siempre y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de los ojos. Perdón, nuevamente leo, destruirá la muerte para siempre y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Y se dirá en aquel día, he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Ese es Jehová a quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Entonces aquí nuevamente vemos que Jehová tiene como plan destruir la muerte para siempre y sobre todo resarcir los daños que ha hecho el pecado, porque dice que limpiará las lágrimas de todos los rostros y la afrenta de su pueblo, pero lo importante es que destruirá la muerte y tratará de restaurar los daños que hemos tenido por culpa del pecado y de la muerte. Vamos a leer nuevamente Isaías ahora en el capítulo 35, en el versículo número 10. Isaías 35, número 10 dice, y los redimidos de Jehová volverán, y saldrán a Sión con alegría y gozo perpetuo sobre sus cabezas, y tendrán gozo y alegría, y huirán la tristeza y el gemido. Es importante entender, hermanos, pero eso sería tema para un estudio muy amplio y muy concienzudo, que los redimidos, aquí los redimidos de Jehová volverán, se refiere a la humanidad muerta. Todos los que hemos muerto, bueno, todos los que están muertos y los que lleguemos a morir, pues nos dice la Biblia que somos como cautivos en un país lejano, porque no podemos regresar, somos como cautivos, o sea, estamos atados, estamos llevados presos por la muerte y nadie puede salir. Entonces Jehová nos sacará de este estado de cautiverio y seremos los redimidos de Jehová. Entonces, la humanidad también se le llama en este momento aquí, los redimidos de Jehová volverán. O sea, la humanidad completa regresará. Serán los rescatados por Jesús y serán restaurados a la vida. Bien, hermanos, pues hemos llegado casi a la parte final del estudio. Vamos a leer la ayuda para los estudiantes. Preguntas. Saber la respuesta a estas preguntas implica un conocimiento inestimable de los propósitos revelados de Dios que pertenecen a su creación humana. ¿Cuántas puede usted contestar? Pregunta número 1. ¿Abandonó Dios a nuestros primeros padres sin esperanza cuando pronunció la sentencia de muerte sobre ellos? No. Recordemos, hermanos, que Jehová pues le promete a Eva que pues habría dos simientes, dos descendencias, dos linajes, y que una le aplazaría la cabeza a la serpiente y la otra pues trataría de herirlo en el talón. Entonces ahí dio una esperanza de vida, ¿no? Una esperanza de que todo lo que estaba pasando, o sea, el pecado que tuvieron iba a ser resarcido. ¿Qué dijo Eva que indica que ella pudiera haber pensado que su hijo Caín fue la simiente mencionada por Dios? Bueno, Eva dijo que, que por voluntad de Jehová había parido o había adquirido un varón. Probablemente ella creyó que esa era la descendencia. Entonces, pues en esa misma frase probablemente vemos que Eva tenía esperanzas en que todo lo que hizo ella y que esta penalidad por la muerte pues iba a finalizar, ¿no? Muy importante es entender esto. ¿Por qué Eva tendría fe si muchas religiones creen que Adán y Eva ya nunca van a ser perdonados? Aquí viene un punto muy importante. Eso significa que Adán y Eva creían que iban a tener tenían esperanza en esa simiente, o sea, que iban a ser perdonados por lo que habían hecho. Y ciertamente, hermanos, dice la Biblia, de la equivalencia, ojo por ojo, diente por diente. Adán fue un humano perfecto que se entregó al pecado y Jesús tiene que pagar ese precio. Si Jesús paga ese precio, tiene que ser el precio completo. Y si paga el precio de Adán, significa que el pecado de Adán también ya fue perdonado. Si el pecado de Adán no fue perdonado, significa que el precio de Jesús no fue equivalente. Y si no fue equivalente, nosotros tampoco tendríamos perdón. Seguiríamos cargando con la deuda de Adán. Entonces, solo si el sacrificio de Jesús es equivalente,
pues tanto Adán como su descendencia es perdonada, lo cual indica que Eva tenía fe en la descendencia y que en algún momento ellos podrían recobrar la vida por medio de esta descendencia. Probablemente por eso ella estaba muy feliz diciendo, por voluntad de Jehová, he parido o he adquirido un varón, creyendo que esa era la descendencia prometida. En la siguiente pregunta menciona, ¿quién es la simiente de la promesa que magullará la cabeza de la serpiente y qué significa la realización completa de esa promesa en la experiencia humana? Bueno, como habíamos visto, hermanos, la simiente, pues Pablo la identifica con Cristo. La simiente se le vuelve a mencionar a Abraham y esta simiente, pues, es Cristo. Pero Pablo también nos indica que Cristo no solo es Jesucristo, sino que Jesucristo es la cabeza y el cuerpo de Cristo es la iglesia. Entonces, ¿qué significa la realización completa de esa promesa en la experiencia humana? Pues que habrá grandes bendiciones para toda la humanidad. ¿Cuál es esta bendición? Pues que mediante la descendencia, pues se bendeciría toda la humanidad. ¿Cuál es esta bendición para toda la humanidad que habíamos dicho para todas las tribus de la tierra? Pues es la resurrección, la restauración de todas las cosas, la restauración de la vida de toda la humanidad y también la restauración de nuestro planeta, de esas condiciones tan lúgubres en las cuales pues nos encontramos. Pero esta es la bendición que se le promete a todas las familias de la tierra, que Jehová las bendeciría. ¿Cómo? Regresándoles la vida y dándoles una segunda oportunidad, que bueno, yo le llamo y muchos hermanos la segunda oportunidad, aunque el pastor Russell, nuestro hermano Russell, creía que era la primera oportunidad. O sea, realmente no es una segunda, sino que es la oportunidad de la humanidad, porque en realidad muchos han ido a la muerte sin ni siquiera tener ni idea de quién es Jehová, ni del plan de salvación, pero tendrán su primera oportunidad en ese momento. Y muchos otros pues no se han dado la oportunidad de conocer a Jehová, entonces será su primera oportunidad, según nos lo menciona el pastor Russell. Entonces, mediante la simiente prometida a Eva, a Abraham, a Isaac y a ciertas personas del Antiguo Testamento, pues la humanidad será bendecida con la vida. ¿Qué promesa hizo Dios a Abraham acerca de su simiente? Pues ya me adelanté un poco, que es que mediante su descendencia o su linaje, todas las naciones de la tierra serían bendecidas, todas las tribus, todas las familias de la tierra serían bendecidas. ¿Y cómo será? Pues dice la pregunta siguiente, ¿qué explicación hace Pablo en cuanto a la simiente y quién será? Pues igual ya me adelanté, la simiente es Cristo y la iglesia, ¿no? Cristo, el colectivo, yo le llamo el colectivo Cristo, que es Jesucristo, que es la cabeza, y el cuerpo del Cristo, que es la iglesia. Entonces, pues ya me adelanté, ¿quién será? Pues Jesús y su novia, que es la iglesia. De hecho, Pablo también dice, algunos somos dedos, algunos ojos, pero todos cumplimos dentro del cuerpo Cristo o del cuerpo de Cristo pues una función importante. Entonces, nunca menospreciemos nuestros ministerios, sea mucho, sea poco, nosotros cumplimos una labor importante dentro del cuerpo del Cristo, pero somos parte de ese Cristo. Explique cómo el amor de Dios proporcionó la liberación de la humanidad del pecado y de la muerte. Pues Jehová envía a su Hijo, como dice Juan 3, 16 y 17, que tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo, para que todo aquel que cree en Él tenga vida eterna y no sea destruido. Dice, porque Dios en el 17 no envió a su Hijo a juzgar, no dice la Biblia condenar, es, no vino ni siquiera a juzgar al mundo, sino a que el mundo sea salvo a través de Él. Entonces, Jehová, pues como un Dios de amor, un Dios justo, un Dios que tiene leyes y que Él no porque Él sea Dios y las haya dictado, dice, ah, bueno, pero a mí no aplican esas leyes. O sea, cuando Dios da una ley, se cumple y Él la hace cumplir. ¿Qué fe tendría usted en un Dios que no cumple sus propias leyes?
Es más, vámonos a un campo más terrenal, si se me permite hacerlo, hermano. ¿Qué confianza tiene usted en un jefe, en una persona que dice algo y no lo puede cumplir? Que dice, aquí no puede usted, si usted le doy un puesto de autoridad a usted, usted no puede poner a gente bajo su autoridad nada más porque es su amiguito. Usted tiene que hacer cumplir las reglas. Entonces, esto se lo dice usted su jefe. Pero ¿qué pasa si usted ve que su jefe no cumple las reglas que le está poniendo y pone amiguitos que no son competentes en puestos que no son competentes para esas personas? Usted puede decir, pues yo lo hago porque me están diciendo, pero pues mi jefe no está poniendo el ejemplo. De igual manera, Jehová, como ese jefe, si es un buen jefe, si es un buen cabeza, pues tiene que poner el ejemplo. Si él está poniendo una ley, pues él tiene que hacer cumplir la ley. Si él dice ojo por ojo, diente por diente y habla de una justicia, pues él tiene que hacer cumplir esa justicia. Entonces, el amor de Dios por la humanidad del pecado se puede describir de esta manera, ¿no? O sea, que Dios cumple su propia ley. Adán pecó y tuvo que haber una equivalencia y envía a su hijo a pagar esa equivalencia siendo un hombre perfecto para pagar el pecado de un hombre perfecto. Uno se entregó a la muerte pecando y el otro se entregó a la muerte sin pecado para pagar la equivalencia. Entonces, el amor de Dios se puede ver de esta forma. Pero vamos a releer nuevamente. Explique cómo el amor de Dios cómo el amor de Dios proporcionó la liberación de la humanidad del pecado y la muerte. Bueno, por esta razón, el amor de Dios no está por encima de las leyes del hombre y bien pudo haber dicho Dios, pues bueno, la sentencia es muerte y pues muéranse. O sea, ya no voy a hacer más, ustedes así lo quisieron. Pero Dios nos amó tanto que envió a su Hijo. O sea, no nos dejó sin una provisión para poder regresar a estar en paz con Él y a tener vida. Entonces el amor de Dios se puede ver de esta forma, o sea, el amor de Dios proporcionó a Jesucristo para que pudiéramos vivir, o sea, le importamos. Si no le importáramos simplemente, nos hubiera abandonado en este planeta y nos hubiéramos matado solos. Y bueno, si no interviene pronto, seguramente sería así, así es que pues seguramente el amor de Dios veremos pronto nuevamente en ese planeta cuando sea el tiempo necesario o el tiempo justo de Dios. Describa las condiciones que se obtendrán en la tierra cuando sean quitadas las consecuencias de la caída. Bueno, la tierra. Cuando sean eliminadas las consecuencias del pecado y de la muerte, hermanos, pues la tierra tiene que regresar a ser ese paraíso que Jehová se había planteado en un inicio. O sea, la tierra volverá a ser bueno, no está bien dicho. O sea, la tierra tendrá que ser un paraíso como lo fue en el Edén, en ese pequeño territorio, en la tierra de Edén. Ahora, una vez que el humano pues sea restaurado, pues la tierra tiene que ser restaurada. Ahí está la doctrina de la restauración de todas las cosas. O sea, todo tiene que regresar a lo que fue originalmente. O sea, el paraíso tiene que volver a la tierra y tiene que empezar a abarcar todo el planeta. Y la humanidad pues podrá volver a la vida y no morir jamás, obviamente si cumple la voluntad de Dios como Adán y Eva lo tuvo que haber hecho. Solamente es mostrar amor y pues a Dios, pues agradecimiento y pues también fe en Dios, confianza en que Dios pues nos ama y nos quiere. Creo que he hecho todo con tal de que nosotros nos demos cuenta de ello. Entonces, pues queramos a Dios por lo que Él ha hecho, o sea, porque como dice la Biblia, porque antes de nosotros amar a Dios, Él nos amó y nos envió a su Hijo amado, un unigénito, inclusive, para que nosotros pudiéramos tener vida, vida eterna y vida en abundancia. Entonces, eso es lo que se nos dice aquí. Obviamente no me quisiera ir, hermano, sin decir que hay que entender dos cosas ahí. En la promesa de Abraham se habla de dos partes. Dos grupos humanos diferentes, los que van a componer la simiente o la descendencia de Abraham y las naciones de la tierra. Mediante la simiente, todas las naciones de la tierra son bendecidas.
La simiente, por supuesto, y sin dejar atrás, obviamente, porque eso es imposible, Jesucristo es la parte principal de la simiente. Sin embargo, Pablo identifica a la iglesia como parte de la simiente, como el cuerpo del Cristo. Pero ahí hace dos grupos diferentes: los humanos que pertenecen a la simiente, que están unidos a Cristo Jesús, y las naciones de la tierra que serán bendecidas por ellos. Entonces hablamos ya de dos grupos, que en un video futuro, dentro de estos artículos que vienen en este folleto, se va a hablar acerca de la esperanza celestial y la esperanza terrenal. Para quienes son testigos de Jehová, seguramente les es familiar esta doctrina, pero no es igual. Nosotros, pues bueno, hermanos, si ustedes están viendo este video, pues quiero decirles que pues nosotros mantenemos la ideología original de los estudiantes de la Biblia, de tiempos del pastor Russell. Entonces, eh, nosotros pues todavía mantenemos esa idea. Sí hablamos de la salvación en dos fases, que es la fase celestial y es la fase terrenal, pero no es igual. Entonces, nosotros, para poderlo explicar, pues tenemos que entender esta parte principal, que en la promesa de Abraham se habla de dos grupos: unos que están en unión con Cristo Jesús, que son parte de la simiente, y el otro grupo que pertenece a todas las familias de la tierra. Bien, para finalizar este video, hermanos, pues me gustaría solamente mencionar que el material de referencia ha sido tomado de las páginas 196 y 197 de la edición en inglés del Plan Divino de las Edades. El resumen de los pensamientos importantes, o sea, lo importante de esta lección es entender que la declaración ambigua hecha a la serpiente acerca de una simiente es en realidad la primera promesa de Dios respecto a la liberación del hombre caído del pecado y de la muerte. Entonces, pues aquí vemos la primera promesa de Jehová, hermanos. Volvemos a mencionar la declaración ambigua, o sea, la declaración no muy clara que hace Jehová hacia la serpiente acerca de una descendencia por parte de la mujer, es en realidad la primera promesa que hace Dios respecto a la liberación del hombre, o sea, de los arreglos que él tenía previstos para liberar al hombre que había caído en el pecado y que por ende también había caído en la desgracia o la condena de la muerte. Bien, hermanos, pues espero que este estudio haya sido de su agrado. Lo hacemos con mucho cariño para ustedes. Y pues bueno, si a ustedes les ha gustado este video, o si alguno de nosotros como hermanos lo vemos importante para algún estudio bíblico, por favor compártanlo con las demás personas para que puedan conocer un poco más acerca de lo que la Biblia enseña acerca de lo que Jehová ha hecho para liberar a la raza humana del pecado y de la muerte. Por mi parte es todo, hermanos. Les agradezco mucho que sigan visitando este canal, que sigan pues compartiendo los videos. Cualquier duda, hermanos, pues les dejo un correo electrónico en la descripción del video. También les dejo, hermanos, el link para que puedan seguir leyendo este folleto en línea de la página oficial de los estudiantes de la Biblia del Alba. Igualmente, si ustedes desean pues estudiar la Biblia con alguno de nosotros y seguir estudiando tal vez este folleto o directamente la Biblia, con mucho gusto nosotros podemos apoyarles. Por favor, sírvanse enviar en este mismo correo que es en la descripción del video, en la cajita de la descripción, pues mándenos por favor un correo con, pues si se puede, su número telefónico para poder tal vez hacer llamadas por WhatsApp y poder quedar de acuerdo para algún estudio bíblico. Sin más por mi parte, me despido, hermanos, y bueno, que la paz de Jehová esté con todos ustedes.